Les quería dejar este video sobre todo para el segundo grupo que estuvimos reunidos hoy, que se me cortó bastante internet. Nosotros hablamos de clima y hablamos de tiempo. Cuando hablamos de clima, estamos hablando de los promedios de las condiciones atmosféricas durante un determinado tiempo cronológico, donde se consideran que suceden los mismos elementos con las mismas proporciones, entonces de ahí se saca el clima. Generalmente nosotros hablamos de clima cálido, templado y frío, ¿sí? Considerando que el cálido está cerca del ecuador, entre los trópicos, los climas templados están entre los trópicos y los círculos polares, y los climas fríos, más cerca a los polos, entre los círculos polares y justamente el polo norte y el polo sur. A eso se le llama latitud. Cuando hablamos de otro factor modificador del clima, mencionamos a la altitud, es decir, ¿qué pasa con la altura y la temperatura? Generalmente nosotros decimos que la temperatura disminuye 1 grado centígrado cada 180 metros que subo en una zona montañosa, independientemente de dónde esté. Es decir, yo puedo estar en una zona de montañas, en el clima cálido, y siempre en la parte más alta de la montaña va a ser más frío que abajo. Lo mismo va a suceder si estoy en una zona templada, donde las temperaturas son más bajas que en las zonas cálidas, pero en la zona de montaña va a ser mucho más frío todavía que en la zona de abajo. Y lo mismo en las zonas frías. En la montaña arriba va a ser mucho más frío que lo que haga abajo. Entonces eso sería lo que se llama altitud. También voy a hablar de lo que se llama disposición del relieve. Es decir, el hecho de tener montañas o no tener montañas hace que un clima sea más húmedo o sea más seco. Si yo tengo una zona montañosa, generalmente las nubes que se cargan de humedad, como ocurre en el continente americano en el oeste, las nubes se cargan de humedad en el océano Pacífico. Cuando llegan a las zonas montañosas, se encuentran con esas montañas que son muy altas, chocan y la lluvia cae del lado del océano. Cuando pasan al otro lado las nubes, pasan secas, por lo tanto no va a haber precipitaciones. Si hablo del este del continente americano, voy a estar haciendo referencia a la zona de llanuras o de mesetas, que son más bajas que las zonas montañosas del oeste. Por lo tanto, las nubes pueden pasar sin ningún inconveniente y precipitar de este a oeste, ¿sí? Por lo tanto, cuando van llegando al oeste, llegan más secas, ¿sí? Sin menor cantidad de humedad contenida en esas nubes. Eso se llama disposición del relieve y va a generar los climas, vuelvo a decir, húmedos o secos. También estuvimos hablando de la influencia del mar como moderador de las temperaturas. Esto actúa como una pileta, creo que lo han visto en ciencias naturales, donde el mar y las aguas se enfrían y se calientan más lentamente que la tierra. Entonces, ¿qué ocurre? Cuando el mar está caliente, la tierra está fría, puede hacer que las temperaturas suban un poquito. O al revés, si la tierra está caliente y el mar está frío, puede ser que las temperaturas bajen algunos grados centígrados. En el mar también hay unas corrientes que son llamadas corrientes marinas. Si esas corrientes marinas provienen de las zonas polares, van a ser frías y van a hacer que las temperaturas también disminuyan. Si las corrientes marinas son cálidas o se siente que el mar está más calentito, puede ser que estén influenciando o ejerciendo influencia las corrientes marinas cálidas que provienen de las zonas tropicales. Y por último, el último de los elementos que actúa modificando el clima sería el viento. Recuerden que hay vientos cálidos que provienen de las zonas ecuatoriales y vientos fríos que provienen de las zonas polares. Las zonas con vientos cálidos generan lo que se llaman centros ciclónicos. Alta temperatura, baja presión atmosférica. Recuerden que la presión atmosférica es menor donde hace calor porque el aire se dilata, pesa menos de 1013 hectopascales, que sería el peso normal. Y las zonas anticiclónicas tienen una presión atmosférica más alta porque el aire se contrae y obviamente hace frío. Cuando hace calor, generalmente, ¿qué es lo que ocurre? La zona ciclónica le pide una masa de aire frío a la zona anticiclónica y la zona anticiclónica se la manda. Cuando esas dos masas de aire se encuentran, la cálida y la fría, se produce una tormenta y ahí es cuando precipita. Entonces, yo les voy a pedir que en esta actividad que les subí en el día de hoy, ustedes expliquen estos elementos modificadores del clima. Se pueden basar en este resumen que yo les subí, que les acabo de mencionar nuevamente. Y en la segunda actividad tienen que fijarse cuáles son los climas que hay en el continente americano, cálido, templado y frío, y sus variedades.
Las variedades surgen a partir del lugar donde se encuentran o si reciben o no humedad. Cuando ustedes vean los nombres se van a dar cuenta de esto que les estoy diciendo. Van a tener que poner de cada uno de los climas y sus variedades la temperatura y las precipitaciones que caen. Y por último necesito que pongan cuál es el factor modificador, ¿sí?, que ha intervenido para que surja ese clima. Es decir, puede ser la influencia del mar, puede ser que esté en una zona montañosa, puede ser que esté en una zona húmeda porque no hay montañas, o puede ser que esté en una zona más seca porque hay montañas y llueve de un lado y del otro no. Bueno, como siempre, les digo que cualquier duda me puedan escribir y que puedan entender este tema es mi deseo. Así que bueno, muchas gracias por su atención y los veo la próxima.